Jóvenes, muy buenos días. Espero que se encuentren bien y se sepan cuidar. O nos sepamos cuidar, muchachos, a ver si salimos rápido de esta situación. Habíamos terminado la clase anterior con el enunciado número 11 de los modos directos de extinguir las obligaciones. Era la famosa imposibilidad de ejecución. Esta imposibilidad de ejecución está consagrada en el artículo 1729 y esta imposibilidad de ejecución abarca las obligaciones de dar y hacer. Yo repito, imposibilidad de ejecución como modo de extinguir las obligaciones. Hay que hacer claridad de que el artículo 29 del Código Civil consagra la pérdida de la cosa como equivalente a la imposibilidad de ejecución. Igualmente, este artículo 1729 hace alusión a la pérdida de la cosa como equivalente a la imposibilidad de ejecución. Les había mencionado tangencialmente de que la pérdida de la cosa admite dos hipótesis. La primera hipótesis consiste en que la pérdida de la cosa no es imputable al deudor, o sea que el deudor no tiene la culpa por la pérdida de la cosa. La segunda hipótesis radica en que el deudor sí tiene la culpa por la pérdida de la cosa. Vamos a enunciar sin profundizar en estas situaciones en donde la pérdida de la cosa no es imputable al deudor. En primer evento, cuando el cuerpo cierto perece o se destruye, se extingue la obligación. ¿Por qué? Porque a nadie se le obliga a lo imposible. Principio universal de derecho. En segundo evento, si el deudor alega la pérdida de la cosa por caso fortuito o fuerza mayor, el deudor tiene que demostrar la existencia de dicho caso fortuito o fuerza mayor. Tercer evento en que el deudor no responde. Sucede cuando la pérdida de la cosa es imputable a terceros que no dependen del deudor, o sea que no tienen ninguna vinculación con el deudor. Pero en este evento, ¿qué se puede hacer el deudor? El acreedor puede solicitarle al deudor de que le ceda las acciones indemnizatorias a estos terceros, es decir, que el acreedor demande a estos terceros que por su culpa la cosa se perdió. Finalmente, estamos en presencia de la culpa del acreedor. ¿Esto cuándo se presenta? Estamos en presencia de la mora creditora. ¿Y eso en qué consiste? La mora creditora consiste en que el deudor ha requerido en diversas ocasiones al acreedor para que reciba la cosa y el acreedor no acude ante el deudor para recibir la cosa. Y acontece de que esta cosa perece en poder del deudor. Entonces, en este evento, el deudor no responde por la pérdida de la cosa, precisamente porque el acreedor estaba en recibir la cosa. Vamos a ver ahora cuando la pérdida de la cosa es imputable al deudor, o sea que el deudor tiene la culpa por la pérdida de la cosa. Primer evento en donde el deudor tiene la culpa por la pérdida de la cosa. Estamos en presencia cuando el cuerpo cierto o el género limitado perece por dolo o culpa del deudor. Perece por dolo o culpa del deudor. En este evento igualmente la obligación se extingue, igualmente dándole aplicación al principio de que nadie está obligado a lo imposible. Pero en este evento le surge una nueva obligación al deudor. Como fue por un hecho culpa que se perdió la cosa, entonces surge el pago por equivalencia. O sea que en este evento el deudor tiene que pagar los perjuicios ocasionados al acreedor. El segundo evento se presenta cuando la cosa perece en manos de terceros y estos terceros dependen o son mandatarios del deudor. O sea que una vinculación entre el tercero que por un hecho o culpa se pierde la cosa y la vinculación, repito, con el deudor. Otro evento, esto se presenta cuando el deudor se ha hurtado la cosa y la cosa perece en manos del deudor. Caso concreto, el deudor se roba un vehículo y este vehículo es destruido por un terremoto. La ley no le autoriza a este señor a alegar que se extinguió la obligación por caso fortuito, ni aún el deudor manifestarle al juez: señor juez, yo no tengo la culpa porque ese carro igualmente hubiera perecido en manos del acreedor
o sea, en el dueño del vehículo. La ley no le autoriza esa disculpa. Esto conforme al artículo 1735. Entonces, repito, en estos eventos vemos que es imputable a la culpa del deudor. Entonces, vamos a ver el modo 12 de extinguir las obligaciones, que es la famosa prescripción. Ustedes saben, muchachos, que el artículo 2512 consagra la famosa prescripción como modo de adquirir el dominio uso copión. Y otro evento, la famosa prescripción extintiva o liberatoria, que es la que nos conviene en estos eventos como modo de extinguir las obligaciones. Entonces, un ejemplo de ese modo de extinguir las obligaciones y el correlativo crédito nos tenemos que remitir al artículo 2536. Este artículo comprende o trata los términos de prescripción. Pero estos términos de prescripción, recuerden, fueron modificados por la ley 791 del 2002. Entonces les solicito, jóvenes, de que leen una lecturita a esta ley 791 del 2002 que, repito, modificó y redujo los términos de prescripción. Los términos de prescripción. Entonces vamos a ver en qué eventos se suspende la prescripción liberatoria o extintiva. Esos términos de prescripción liberatoria o extintiva, esa interrupción la consagra el artículo 2539 y se suspende de dos maneras, de una forma natural y la forma civil. ¿Cómo opera la interrupción natural? Esta se presenta cuando el deudor reconoce, expresa o tácitamente la obligación a su cargo, por ejemplo, hace abonos, cancela la obligación, ahí está interrumpiendo esa prescripción. La interrupción de la manera civil, esta se presenta o se da mediante dos circunstancias. Primero, por la presentación de la demanda, y en el evento de que la demanda sea aceptada, obviamente hay que notificar ese auto admisorio de la demanda o el mandamiento de pago si estamos en presencia de un proceso ejecutivo. Eso es lo que se denomina un acto complejo: presentación de la demanda y notificación del auto admisorio o del mandamiento de pago. ¿Desde cuándo comienza a contarse el término de prescripción liberatoria o extintiva de la obligación? Entonces, repito, ¿desde cuándo comienza a contarse el término de prescripción liberatoria o extintiva? Entonces, si la obligación es pura y simple, comienza a contarse desde que se dan los hechos que constituyen la obligación o constituyen la fuente de la obligación. Si la obligación es condicional, el término de prescripción comienza a contarse a partir del día siguiente en que se presentó la condición. Si se trata de una obligación a plazo, el término de prescripción comienza a contarse al día siguiente en que se hizo exigible la obligación o el día determinado por el cumplimiento de la obligación. Bueno, jóvenes, los anteriores modos, repito, eran los modos de extinguir las obligaciones. ¿Y por qué son modos directos? Porque afectan la obligación en sí misma, independientemente de su fuente. Entonces ahora vamos a proceder a mirar los modos indirectos de extinguir las obligaciones. ¿Por qué se denominan modos indirectos? Porque atacan la fuente de la obligación, es decir, de donde emana o donde proviene la obligación. El primer modo indirecto de extinguir las obligaciones, el famoso mutuo disenso. ¿En qué consiste básicamente ese mutuo disenso? Sin necesidad de ahondar mucho en esta situación, se presenta cuando las partes acuerdan dejar sin efecto jurídico un contrato. Ahí estamos en presencia del mutuo disenso. Las partes acuerdan dejar sin efecto jurídico un determinado contrato. Segundo modo indirecto, la famosa revocación unilateral. Revocación unilateral. Entonces, excepcionalmente, el legislador autoriza a una sola de las partes revocar unilateralmente la obligatoriedad de un contrato o de una convención. Repito, eso es en forma excepcional.
Les voy a citar dos ejemplos de estos contratos autorizados por el legislador a ser revocados unilateralmente por una parte. Tenemos el contrato de mandato, artículo 2189, contrato de mandato, artículo 2189. Observen, muchachos, que le dé una lectura a ese artículo y ahí ven de que el legislador autoriza a una de las partes ponerle términos al contrato de mandato. Otro contrato, el famoso contrato de confesión de obra material. Confesión de obra material que está consagrado en el artículo 2056. Mucha gente, muchos estudiantes en el semestre anterior me han dicho, profe, ¿eso qué es? El contrato de obra material consiste en que se en nuestro medio cuando una persona manda a confeccionar a terceros. Eso se ve mucho en las confesiones, de que una persona encomienda a un tercero confeccionar determinados vestidos. Entonces, si ustedes miran ese artículo 2056, el legislador autoriza a este señor que encomienda la obra ponerle término, obviamente indemnizando a esta persona que contrató por los gastos que haya incurrido y materiales que haya adquirido, obviamente, para esa obra encomendada. Otro medio, tenemos el tercero, se llama, estamos en presencia de la nulidad y la rescisión. Repito, tercer modo indirecto de extinguir la obligación, tenemos la nulidad y la rescisión. Ustedes saben muy bien, jóvenes, de que todo acto jurídico para que produzca efectos legales debe reunir los requisitos consagrados en el artículo 1502. Entonces, aquí valga notar las famosas obligaciones de la nulidad de las obligaciones. Entonces, se presenta la nulidad absoluta de las obligaciones cuando son realizadas por los discapacitados absolutos, los impúberes y los sordomudos que no se pueden entender por cualquier modo. Entonces, y el objeto y causa lícita, obviamente. Entonces, si estamos en presencia de otro vicio, da lugar a la nulidad relativa. Entonces, otro vicio, diferente a los consagrados en 1502, da lugar a la nulidad relativa. Y esa nulidad relativa conduce a la rescisión. Nulidad relativa conduce a la rescisión. ¿Qué es la rescisión? Es la destrucción por la vía judicial de un acto lesivo. Y esa nulidad relativa está consagrada en el artículo 1741. Nulidad relativa conduce a la rescisión del acto contrato. Nulidad relativa, rescisión que es la destrucción por la vía judicial de un acto lesivo. Tenemos el cuarto modo indirecto de extinguir las obligaciones, la resolución judicial y pacto comisorio. La resolución judicial está consagrada en el artículo 1546. ¿Qué dice el artículo 1546? Se dice, obviamente, que en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria. Entonces, la parte que cumplió el contrato o se allanó a cumplirla puede solicitar bien sea el cumplimiento del contrato o la resolución del mismo, en ambos casos con indemnización de perjuicios. Pero hay que tener en cuenta de que esta condición resolutoria es diferente a la condición resolutoria de las obligaciones. Esta es la condición resolutoria para los contratos. Entonces, si la parte que cumplió o que allanó a cumplir puede solicitar la acción resolutoria, y si es acogida esta acción resolutoria, el contrato convención queda privado de todos sus efectos que pudo producir e indirectamente se extinguen las obligaciones. Repito, hay que remitirnos al artículo 1546. Pero, ¿y qué es el pacto comisorio? El pacto comisorio es el que puede ser el calificado, básicamente el que nos interesa. El pacto comisorio calificado es cuando las partes insertan en el contrato de que en caso de incumplimiento por una de las partes se resuelve de ipso facto el contrato.
conforme al artículo 1937 del pacto comisorio calificado. Quinto modo indirecto, la revocación judicial. ¿Cuándo procede esta revocación judicial? Entonces, la revocación judicial tiene procedencia cuando los acreedores acuden a la vía judicial para solicitar la revocatoria de ciertos actos celebrados por el deudor en forma dolosa. ¿Por qué en forma dolosa? Porque esos actos los celebra es con el fin de perjudicar al acreedor. Ejemplo, cuando el deudor de una forma dolosa hace una donación cuantiosa, pero la intención de ese deudor cuando efectúa esa donación es para perjudicar a los acreedores. Para perjudicar, o sea que hay dolo, hay la intención por parte de a perjudicar a los acreedores. Entonces por ello se puede solicitar la revocatoria judicial. Sexto modo indirecto, la famosa declaración judicial de simulación. Declaratoria judicial de simulación. ¿Cuándo se presenta la simulación? Entonces se dice que hay simulación cuando hay divergencia o no coincide las declaraciones consignadas por las partes en un contrato con la intención de estos. Entonces, repito, se presenta la simulación cuando no coincide o hay divergencia entre las declaraciones consignadas por las partes en un contrato y la intención de esto. El típico caso, se va a hacer una donación, pero para evitarse esos trámites de insinuación, entonces se disfraza con un contrato de compra-venta. Entonces, si es acogida la simulación judicial, dicho acto queda privado de todos sus efectos y por ende se extinguen las obligaciones. Séptimo modo, la famosa transacción. El contrato de transacción está consagrado en el artículo 1469. La transacción conlleva en que las partes recíprocamente ceden a sus pretensiones, ambas partes. Entonces, el juez, al reconocer la transacción, se extinguen las obligaciones. Octavo, la famosa perención procesal o el desistimiento tácito, como lo conocemos popularmente. Está consagrado en el artículo 317. ¿En qué consiste? Se presenta por el abandono del proceso por parte del acreedor por cierto tiempo, con la consecuencia que no lo puede iniciar sino después de determinado tiempo. Y si lo inicia y nuevamente lo abandona, se extingue el derecho del acreedor. Por eso de extinguir las obligaciones. Finalmente, noveno modo indirecto de extinguir las obligaciones, el famoso derecho de retención. Profe, ¿eso qué es? El derecho de retención se ha definido como es la facultad que la ley le otorga a una persona para retener cosa ajena que está en su poder mientras el deudor no le garantice o le pague un crédito vinculado con la cosa. Les voy a citar 3 artículos que la ley autoriza a ejercer el derecho a retención. El artículo 732, Código Civil obviamente, y 739, para que lo lean muchachos, ahí observan ustedes cómo opera ese derecho a retención. Igualmente el artículo 26 de la ley 820 del 2002, que es la que regula el contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Entonces, derecho a retención, cuando el arrendatario efectúa unas mejoras necesarias que son a cargo del acreedor, entonces a cargo del arrendador, mientras el arrendador no le pague al arrendatario, este puede retener la cosa, o sea, la casa donde habita. Y al contrario de un censo, si el arrendatario no paga los cánones de arrendamiento, el arrendador puede retener los muebles y enseres que se encuentran en su vivienda para garantizar el pago de esos cánones no cancelados. Bueno, jóvenes, ya ahora sí estamos ya en la recta final de la materia, entonces yo creo que en la próxima clase estaremos terminando la materia. Muchachos, muchas gracias por ver el video. Recuerden suscribirse, darle reacción, like al video y seguirnos en las demás redes para estar informados de cualquier cosa. Les resolveremos las dudas si nos contactan. Gracias.
espero que no hayan duda. Ah, eso no hay problema, yo le di algunas dudas y iniciamos las clases.